dice, no lo busquen, yo lo leo porque vamos a ir a Juan, dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Hablando con un hermano en estos días, estaba pensando en lo que significa la gloria de Dios, lo que significa glorificar a Dios. Y como decía recién en la oración, y es un sentimiento verdadero que uno me ha estado dando, ha estado obrando en mi corazón estos días lo que significa glorificar a Dios. Y buscando palabras, buscando de qué forma expresarlo. Yo creo que no puedo llegar a hacerlo con palabras porque es algo espiritual, es algo que sale del corazón del Hijo de Dios. El hecho de glorificar a Dios. Y para tener una idea, creo que todos tenemos una idea de lo que significa glorificar a Dios. Significa reconocerlo, significa aceptarlo, reverenciarlo, reconocer su grandeza. Y así podríamos seguir enumerando un montón de cosas en esta noche, lo que significa glorificar o dar gloria a Dios. No es una cuestión solo de palabras el hecho de glorificar a Dios. Como decía, ¿no? Porque es una expresión que tiene que salir de muy adentro de nuestro corazón, por lo menos lo que me pasó en esta semana, en estos días, ¿no? Y pensando también un poco en toda la situación que estamos viviendo, primeramente como sociedad, pero también como iglesia. Y esto me llevó al pasaje en Juan, en el libro de Juan, el capítulo 13, Juan 13, y voy a dar lectura desde el versículo 32 hasta el final de de Juan 13, ¿no? Dice así en la palabra de Dios. Desde el versículo 31 en adelante, perdón. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún en poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podréis venir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Como decía, ¿no? Esta palabra ha estado dando vuelta en mi corazón estos días, la leí el otro día, pidiéndole al Señor una palabra, y si uno se pone a leer en este capítulo 13 de Juan, los versículos anteriores, es cuando Judas lo va a entregar al Señor Jesús y el Señor le dice que lo que vaya a hacer lo haga presto. Entonces dice que Judas se levantó y se fue. Lo dice en el versículo 29, ¿no? Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Eso es lo que pensaban los discípulos que Judas iba a hacer. Pero vemos claramente en el versículo 31, porque en el 30 dice, como él pues hubo tomado la bolsa, luego salió y era ya de noche. Se dice acá que estaban ya todos juntos en el lugar donde ellos solían estar, pero que Judas salió de noche y sabemos a dónde iba, ¿no? Judas iba a entregar al Señor Jesús. Iba a entregarlo para que fuese prendido, después fuese crucificado, juzgado y crucificado por cada uno de nosotros, como dice en su palabra, ¿no? Entonces el Señor Jesús, dice en el versículo 31, entonces como él salió, como Judas ya no estaba en ese momento, él salió, entonces se encuentra el Señor Jesús con aquellos
discípulos, con aquellos que tanto amaba el Señor Jesús, que sabía claramente que eran de Él y quiénes iban a ser cada uno de ellos en su ministerio. Iban a ser aquellos discípulos que lo iban a seguir, que iban a glorificar, por decir de alguna manera, al Señor Jesús en sus vidas, predicando el Evangelio, llevando el Evangelio por todos lados, cumpliendo el ministerio que así el Señor les había encomendado. En el versículo 31, ahí empieza a hablar el Señor Jesús, les empieza a hablar a los discípulos y les dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios le glorificará en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Está hablando de la gloria del Señor Jesús, que iba a cumplir aquello por lo cual había venido a este mundo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque iba a ser entregado y se iba a cumplir lo que estaba escrito en la palabra. Y Dios es glorificado en él. Aquí vemos la unidad, el Padre y el Hijo. Y yo me acordaba, ¿no?, en los pasajes de la palabra de Dios cuando habla en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El Padre entregando al Hijo, y después el Hijo dice: nadie me la quita, más yo la pongo de mí mismo, hablando de su vida, ¿no? Él entregándose a sí mismo. Eso está en Juan 10, 18 y 17, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, la unidad entre el Padre y el Hijo, siendo glorificado el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, unánimes para rescatar y salvar lo que se había perdido. La única manera que había de que el hombre fuera rescatado era que el Hijo de Dios fuera muerto en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero después dice al final, en la parte final del versículo 32, y luego le glorificará. Acá estamos viendo claramente que habla de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y dice en Efesios 2:6, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Somos parte de aquella gloria del Señor Jesús cuando Él le glorificará. Porque es un hecho, como dije, lo he dicho muchas veces, ¿no?, el hecho de que somos resucitados. Juntamente nos resucitó. Y dice: y asimismo nos hizo sentar. Es un hecho consumado ya nuestra resurrección. Y ahí se manifiesta claramente la gloria de Dios. En este aspecto que dice dar gloria a Dios, significa, lo busqué en el diccionario, el verbo es laxazo, y dice: su gloria innata es manifestada o es sacada a la luz. Esto es lo que significa en ese momento, es en el preciso momento en que está hablando el Señor Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y como decía, ¿no?, es muy difícil de glorificar a Dios, de expresarlo con nuestras palabras, porque eso es un sentimiento espiritual que debe emanar de nuestros corazones. El hecho de glorificar y dar gracias a Dios, que murió en la cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre a través de su cuerpo mutilado allí en la cruz, porque después también dice: y le glorificará. Todo este hecho de gloria en sí que padeció el Señor Jesús tiene que ver también se completa al final cuando dice: y le glorificará. Y todo esto tenemos que llevarlo a nuestro pensamiento más íntimo en nuestra vida como hijos de Dios. El hecho de glorificar a Dios, de dar toda la gloria y la honra a Dios. Ahora, yo pensaba en esto, ¿no? ¿De qué manera glorificamos a Dios en nuestra vida? ¿De qué manera se manifiesta el hecho de glorificar a Dios en nuestra vida? ¿Glorificamos a Dios solamente con nuestros labios, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos? ¿O de qué manera le damos la gloria que el Señor se merece? Es un hecho el hecho de que el Hijo del Hombre es glorificado en ese preciso momento en que el Señor Jesús se entregó, porque dice en la palabra que Él la da, Él la pone de sí mismo. Nunca rehusó el hecho de ir a la cruz. Al contrario, como dice en su palabra, dejó la gloria para venir a este mundo. Se anonadó, se hizo nada, dejó de ser lo que era para ser uno de nosotros.
y así morir en la cruz, tomar nuestro lugar para morir en la cruz. Ahora, en el versículo 33, ya habiéndonos, he tratado en alguna manera de expresar lo que es el hecho de glorificar a Dios. Y seguramente que no puedo expresarlo con labios. Yo pensaba, ¿de qué manera se puede expresar el hecho de glorificar a Dios? Es muy difícil. Es algo espiritual, algo muy interno que sale de nuestro corazón. A veces no podemos expresar con nuestro corazón, con nuestros labios, lo que hay o lo que sale de nuestro corazón. Porque también tenemos que pensar y decir que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿no? Y muchas veces tenemos en nuestro corazón verdaderos sentimientos de glorificar a Dios, pero a veces no son tan sinceros nuestros sentimientos de glorificar a Dios, porque a veces hasta nosotros mismos somos engañados cuando decimos que glorificamos a Dios. Por eso tiene que salir de nuestro corazón, pero a través de una oración profunda, a través de una entrega profunda. Y creo que por los tiempos que estamos viviendo y por lo que el Señor nos viene hablando a través de su palabra a lo largo de las reuniones y también a lo largo de las experiencias que estamos viviendo, no podemos otra cosa que alabar a nuestro Dios y dar gloria por su grandeza, por su poder, por su misericordia. Y como decía en el versículo 33, dice, hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podréis venir. Así digo a vosotros ahora. Les habla y les dice hijitos a los queridos discípulos que estaban en ese momento con él. Pero yo pensaba en esta palabra, ¿no?, para traer para cada uno de nosotros en esta noche. El Señor nos dice hijitos, nos está diciendo hijitos, por la grandeza, por lo que yo soy, por lo que yo hice por ustedes. Reconozcan esto, vean esto primero. Y aquel a quien ustedes ven y dan la gloria, ahora nos dice hijitos. Hijitos. Y ahí viene, ¿no?, un desarrollo a lo largo de estos momentos en que el Señor Jesús estuvo con ellos. Esta palabra hijitos solo se ve en este lugar, expresada por el Señor Jesús. El apóstol Pablo también en varios lugares lo habla en sus apóstoles cuando les habla a aquellos a quienes les predica el Evangelio, o a quienes amaba tanto, se refiere a ellos como hijitos, ¿no? Y el Señor Jesús se refiere a ellos como hijitos, pero yo lo tomaba para nosotros. Esa palabra de cariño, esa palabra de amor que el Señor nos expresa a nosotros, a cada uno de nosotros, hijitos, es una palabra de amor, es una palabra de abrazo, por decirlo de alguna manera. Y les dice, aún un poco estoy con vosotros. Dice, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros. A los judíos les decía que no podían venir porque nunca iban a estar con él. Pero después le dice a Pedro en el versículo 36, después de que tiene aquella experiencia con Pedro, le dice, donde yo voy no me puedes ahora seguir. Entonces acá vemos claramente que está hablando a los hijos de Dios. Nosotros no vamos a estar. Sí tenemos la seguridad de que estaremos en su presencia con Él, pero no estamos con Él ahora y no vamos a estar con Él por ahora hasta que la voluntad del Señor así se cumpla. Todo hijo de Dios tiene un momento en ese ahora que hemos de estar en su presencia. Y dice en el versículo 37, ¿no? Podemos ver en el 35, antes de ir avanzando tanto. Dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y acá está hablando de un amor diferente, no el amor del mandamiento en sí, porque el amor del mandamiento sí es para todos, pero acá les está diciendo, en esto conoceréis que fuereis mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y siempre pensando en que esta palabra es para nosotros, como siervos, como hijos de Dios, cuando nos dice hijitos, nos está diciendo que seremos sus discípulos si tuviéramos amor los unos con los otros. Y acá se está refiriendo al amor que Él
le manifiesta a los discípulos en ese momento. Y yo pensaba, ¿no? El amor que el Señor Jesús les tuvo o le tiene a los discípulos es incondicional. No es un amor que condiciona, no es un amor de hombres. Porque el amor de hombres se pierde, el amor de hombres no tiene sustento, y el amor de Cristo tiene el sustento de la cruz. Y ese es el amor que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que en la misma cruz, que es en la que Él murió y en la que todos fuimos renacidos, porque dice, porque por la cual en la misma cruz fuimos glorificados todos, ese es el amor que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros, que nos amemos los unos a los otros de esta manera, despojando nuestro viejo hombre de cada uno de nosotros, para el mundo y para con nuestros hermanos. El Señor pide que veamos al mundo con este amor, con el amor que Él vio, despojándose totalmente de su gloria, de sí mismo, para venir a este mundo, a morir por cada uno. No pensó en Él, pensó en el otro, en el prójimo. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, para el mundo, pero también entre nosotros. No un amor de aprecio, un amor que no está mal, no un amor de camaradería o un amor de amigos como tenemos entre muchos. Y muchas veces decimos, y nos engañamos también a nosotros mismos, decimos, te amo en el Señor, pero adentro nuestro tenemos rencores y cosas guardadas. Y ese amor no es el amor del Señor. El Señor no guarda y no tiene rencores en su corazón. Esos son muchas veces cosas que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cuando ese amor que el Señor nos pide que tengamos los unos a los otros, cuando sabemos muy adentro nuestro que no es tan profundo, tenemos que ir de rodillas a la cruz donde se manifestó el verdadero amor que el Señor manifestó para cada uno de nosotros y manifiesta así con cada uno de nosotros cada día. Entonces, vemos cómo el Señor está con ellos y ahora les dice que se tienen que amar los unos a los otros, que no pueden ir al lugar donde Él va a ir, pero que se tienen que amar. Él no está en forma presencial con ellos. Y en otro pasaje dice que les dejará el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Y ese es a lo que le tenemos que dar lugar, al Espíritu, al que nos guía a toda verdad, a la verdad en amor, para con cada uno de mis hermanos. Y para con el prójimo, tratando de predicar el Evangelio, de dar el testimonio, de hablar por amor a las almas, de dar tanto testimonio como hemos escuchado que se viene dando estos días, testimonio a las almas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios. ¿Por qué? Pero por amor a las almas, para que ellos puedan estar en el lugar donde nosotros hemos de estar también, así como Cristo lo hizo. Y dice, y ahí viene aquel Simón Pedro, aquel hombre temperamental, como somos muchas veces nosotros, ¿no? Cuando nos pasan situaciones emocionalmente, tenemos esta reacción, como dijo Pedro, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús, como decía en el 36, ¿no? Donde yo voy, no me puedes ahora seguir, más me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Es como una expresión de capricho, es como un sentimiento humano, de amor, temperamental, una emoción humana que él tenía, y seguramente que lo amaba al Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y fíjense lo que dice, ¿no? Mi alma pondré por ti, le dice Pedro, ¿no? Y díganme si muchas veces no tenemos este sentimiento. Mi alma la pondría por el Señor. Pero ¿qué decíamos anteriormente? Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y el Señor Jesús, que todo lo sabía, le responde con tanta sabiduría y con tanto amor. ¿Tu alma pondrás por mí? ¿Tu alma pondrás por mí? ¿Vas a hacer todo eso por mí? ¿Somos capaces de poner el alma por el Señor? Y de decir las cosas que tenemos que decir por el Señor, por el amor que tenemos que tenerle a nuestro prójimo, al que está al lado, a mi hermano, a mi hermana. ¿Tu alma pondrás por mí? ¿Y cuántas veces hemos dicho, sí, mi alma pondré por ti? Y el Señor le dice, ¿no? De cierto te digo,
no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, vamos a un pasaje, a Lucas 22. Lucas 22. El versículo 31 es el pasaje paralelo, ¿no?, que está en Lucas. Versículo 31 de Lucas 22 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, presto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y este pasaje nos aclara bastante más, ¿no? O podemos sacar mucha enseñanza de este pasaje. Acá primeramente le está diciendo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, que todavía no era el tiempo como él estaba tan presto a ir a la presencia del Señor. Y dice que el Señor lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y dice el Señor, en el versículo 32, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y así es el Señor con nosotros. Tiene esto mismo que es tan figurado para cada uno de nosotros. Muchas veces estamos prestos a ir a la presencia del Señor o cumplir lo que el Señor nos manda. Pero el enemigo nos ha pedido para zarandearlo. Y en esas zarandas, como tantas veces se ha dicho, se saca todo aquello que nos sirve. Por eso no era el momento de Pedro. El momento de Pedro viene después. Primero tenía que pasar por esta zaranda. Y así sabemos que Pedro fue un gran discípulo del Señor que predicó la palabra incansablemente y tuvo experiencias preciosas juntamente con el Señor. Después de que el Señor se fue, él quedó predicando el Evangelio en este mundo con una efusividad, con un amor, amando a los hermanos, como los tenía que amar, amando a las almas. Y el Señor le dijo: no, todavía no es el momento. El Señor te ha pedido para zarandearte. Hay que sacar muchas cosas todavía de vos. Hay que sacar muchas cosas. Cosas que nos sirven. Tenemos que sacar. Y después también le dice: he rogado por ti que tu fe no falte. Y así pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto se viene hablando de la fe en estos días? Y pensaba también, ¿no?, todas estas experiencias que estamos viviendo, y no puedo dejar de nombrar a nuestro hermano Carlitos, la experiencia que está viviendo la iglesia con nuestro hermano Carlitos, con Betiana y con las chicas, ¿no? Y así con tantos otros hermanos. Pero esta experiencia que estamos viviendo es una experiencia muy fuerte, creo, para la iglesia. El hecho de la experiencia o de lo que está viviendo Carlitos en este momento con esta enfermedad tan brutal que le ha tocado vivir, y de esta forma tan agresiva que la está pasando. Y tenemos que hablar de la fe. Y nos dice: hijitos, he rogado por ustedes que su fe no falte. Ámense los unos a los otros. Estén unánimes en amor. Porque esta prueba es para esto también, para que nuestra fe no falte, para que estemos unánimes, para que nos amemos. Porque él dice: he rogado por ti que tu fe no falte. Pongámonos en el lugar de Pedro, ¿no? Y volvamos a Juan. Juan capítulo 13, ¿no? Esa es la experiencia de Pedro y la experiencia que debe ser de cada uno de nosotros. Y después en el versículo 14, podemos leer 2 versículos también, dice: no se turbe vuestro corazón. Después de esto, de lo que ellos vivieron y de lo que el Señor les dice, les mostró la gloria, les habla del amor, les habla de la fe, le habla de la zaranda, le habla de un tiempo, y también les dice que no se tiene que turbar el corazón. No se turbe nuestro corazón. Dice en la palabra de Dios: ¿creed en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Yo fui el que morí, yo fui el que resucité. Yo fui, yo soy. Y fíjense qué precioso lo que dice en el versículo 2. Tantas veces dicho: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La última gloria que leíamos hoy, ¿no? Le glorificará. Preparando aquel lugar individualmente para cada uno de nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo al apóstol.
Tenés que estar un tiempo acá todavía, cumpliendo lo que yo te mando. Pero yo me voy a preparar un lugar para vos y todos los demás, ¿no? Y así es el Señor con nosotros, nos dice lo mismo. Glorifiquemos a Dios, amemos a nuestros hermanos, amemos al prójimo, aceptemos la zaranda, que la necesitamos para sacar todo aquello que molesta, aquello que no sirve, para verdaderamente poder glorificar a Dios como corresponde. Aumentemos nuestra fe, y sabemos que el Señor rogó por nuestra fe, que la necesitamos. Y pensemos que el Señor está en los cielos, preparando un lugar para cada uno de nosotros para que estemos cuando tengamos que estar. Preciosos siervos han pasado y están con el Señor. Están en su presencia. No sabemos cuándo nos tocará a nosotros, pero lo que sí sabemos es lo que dice en la palabra, que lo que tenemos que hacer en este tiempo. Amarnos los unos a los otros, aumentar nuestra fe y cumplir. Y aceptar lo que el Señor nos ha dado y aceptarlo glorificándolo, porque viene de su parte. No es de hombres lo que tenemos que hacer, es de parte de Dios. Qué privilegio poder hacer cosas para Dios. Qué privilegio poder amar a nuestros hermanos con el amor que Él nos amó. Podemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Hagámoslo, clamemos de rodillas, pidámosle al Señor: Señor, aumenta mi fe, pero dame también ese amor que tengo que tener para con mis hermanos. Yo creo sin ningún lugar a duda que esto que estamos pasando con nuestro querido hermano Carlito y con toda la familia es para que nos aumente más el amor los unos con los otros. Le tocó a Carlito pasar por esta experiencia, pero para bien de cada uno de nosotros. Le tocó a Betiana, pero hoy vimos el testimonio que el Señor obró en su corazón. Le tocó a las chicas también pasar por esta experiencia. Le tocó a Hugo como hermano. Le tocó a Elba como mamá. El Señor conoce y sabe. Y como decía, ¿no?, al principio, démosle gloria a Dios por esta experiencia que estamos viviendo y podamos todos entender y sacar para cada uno lo que el Señor quiere que entendamos y saquemos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración antes de ahora estos momentos de oración que tanto bien nos hacen, ¿no? Porque, no sé, por lo menos a mí me pasó estos días que estaba ansiando tener esta reunión porque tenía necesidad de que oremos todos juntos. Tenía mucha necesidad de sentir las oraciones, de escuchar las oraciones y de glorificar a nuestro Dios en nuestras oraciones, en esta noche. Me decía Carlito recién que tenemos que orar mucho por Lorena. Magdalena, la mamá de Lorena, pidió que oremos por Lorena también porque le han aumentado mucho los dolores, está con las últimas quimios. No la está pasando bien para nada con esta enfermedad tan fuerte, tan cruenta, tan cruel, ¿no?, que también ella está viviendo, y que Lorena pueda sacar toda en aquella zaranda que el Señor le está permitiendo, que pase todas aquellas cosas que el Señor quiere que ella saque de ahí también, ¿no? También oremos por Débora, la sobrina de Carlos y Marina, para que el Señor también la fortalezca y pueda encontrar muchas veces la paz que no encuentra, que por unas situaciones personales que está viviendo. También oremos por Aldo, por la familia de Aldo, por todos ellos que ya están saliendo también de esta enfermedad, gracias a Dios porque están saliendo del COVID, Aldo y la familia. También por Romina, su familia. Y no sé si me olvido de alguien que esté pasando por esta experiencia o alguna otra experiencia que quieran comentar antes de pasar a la oración. Bien, si no hay algún motivo de oración, vamos entonces a pasar a orar. Yo voy a apagar el micrófono y la cámara, y el que quiera orar prende el micrófono, y así podemos orar con
con toda libertad. No nos demoremos, así podemos orar muchos. Dios así lo quiera y lo permita en cada uno. Obre en nuestros corazones para que así sea. Oremos, hermano.